Hay muchos errores que estás cometiendo y probablemente sean por motivos incorrectos. Y eso es lo que vamos a hablar en el podcast de hoy. Vamos a hablar de la frecuencia con la que tienes que crear contenido, con la que tienes que subir los vídeos a YouTube, cómo de importante realmente es el hecho de que subas con mucha o poca frecuencia y muchos otros mitos que vamos a desmentir en este podcast sobre cosas que crees que son importantes para crecer en YouTube y en realidad no lo son. Hay una pregunta que se plantea a mucha gente, sobre todo cuando están empezando, y bueno, no tanto cuando están empezando, sino también cuando llevan un tiempo, y es si tienen que ser muy regulares en cuanto a la subida de contenido o más creativos. Yo creo que más que una pregunta es un mito. El mito de que hay que ser regular, subir cada semana, no sé qué, no sé cuántos. O sea, no estoy diciendo que no tengáis que hacerlo, ¿eh? Pero ese mito existe por lo que antes era YouTube, por cómo funcionaba antes el algoritmo, y el algoritmo ya no funciona así, pero eso no quiere decir que no tengáis que mantener una cierta constancia para poder evidentemente ver éxito y hacer esto sostenible. Pero sí, hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de qué papel juega realmente esa constancia, de qué manera hay que enfocarlo a la hora de crear contenido. Yo creo que independientemente de qué proceso en el que estés como creador de contenido, ya estés iniciando o ya seas creador y tengas una audiencia y demás, pero sobre todo más a la etapa inicial, ¿no? En plan, yo creo que muchos fallamos, yo incluido, en paridas que no tienen ninguna importancia. Que si qué audio pongo aquí, que si subo los miércoles, que si a qué hora subo, que si, guay, si lo he subido hasta ahora, no sé qué. Y da igual. O sea, aquí la base es, me pasa a mí, me ha pasado con alumnos, me ha pasado con clientes. Si tu contenido es bueno, si está bien hecho, si la idea es buena, si la historia es buena, si está bien presentado, si el packaging es correcto, el contenido va a funcionar. Da igual que lo subas un lunes o un martes, que en el solsticio de verano va a funcionar bien. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a ver también, como ya he dicho, dentro de eso, la constancia. ¿Qué papel juega? A ver, yo tengo aquí sentimientos encontrados, ¿vale? Porque sí que creo que no es necesario, por ejemplo, subir todos los días para triunfar en YouTube, y menos porque si subes por subir no sirve de nada. Esa es la clave, yo creo. Pero sí que creo que como creador debes comprometerte, ya no es ser regular por la plataforma, sino ser regular por ti. Y por tu audiencia, ahí es a lo que iba. Exacto, entonces si te comprometes a subir un vídeo a la semana, al principio cuando estás empezando obviamente te comprometes contigo mismo porque no te está viendo nadie. Cuando te empieza a ver gente te comprometes a crear una pieza de contenido para ellos. Sí que es cierto que cuando estás empezando sí es conveniente que tengas un volumen mayor que por ejemplo un MrBeast, que se puede permitir subir un vídeo cada 4 meses y lo va a seguir viendo la gente, ¿sabes? O sea, aquí hay que tener muy en cuenta que la constancia no es algo que te va a hacer tener éxito por una cuestión algorítmica, por una cuestión de cómo funciona la plataforma, que ese es el gran mito que hemos dicho al principio que vamos a desmentir, pero sí que es muy importante por lo que has dicho tú. Dos cosas. Primero, desarrollar tu músculo creativo, es decir, que no crees un día y luego, bueno, dentro de 2 semanas ya me vuelvo a pensar, sino que sea una tarea. Hay un libro que se llama The War of Art, que habla de esto, ¿no? La guerra del arte. El arte de la guerra. El arte de la guerra, perdona. Es un libro que recomiendo muchísimo para creadores. Hay otro que va en la línea, ya no me recuerdo el nombre, pero es muy bueno también. Y habla de eso, la creatividad es un músculo. O sea, tú no eres creativo o dejas de ser creativo, sino te conviertes en alguien creativo porque te fuerzas a ser creativo, porque día tras día escribes, o día tras día grabas, o porque día tras día pintas o dibujas. Y la creatividad es un músculo que desarrollas. Y al final, con el paso del tiempo, te conviertes en una persona que, bajo los ojos de terceros, es, ostras, qué creativo es, pero en realidad no, eres alguien que ha trabajado. Eso es lo primero. Entonces, la constancia, primero, tu músculo, desarrollar tu músculo y comprometerte contigo mismo. Eso es lo más importante. Si quieres dedicarte a esto, tienes que comprometerte contigo mismo. Tienes que obligarte, y yo es algo que fallo mucho, en mi canal personal, en este, ¿no? En este Somos Constantes, tienes que comprometerte en que vas a hacerlo, en que vas a crear. Eso lo primero. Y lo segundo, como ya he dicho, tu audiencia. Porque tu audiencia tienes que ser capaz de desarrollar una relación con ellos. Y para desarrollar una relación con alguien, es como si tienes pareja, tío, tienes novia o novia, y lo ves cuando te sale a ti de las pelotas. Pues no vas a construir una relación, o un amigo, no hace falta. No vas a construir una relación significativa con esa persona, porque lo ves cuando te apetece. No ven que haya responsabilidad ni compromiso por tu parte. Por lo tanto, yo como pareja tuya, pues no voy a generar ningún vínculo emocional. Lo mismo con la audiencia. Si yo tengo a un creador que sigo y veo que, ostras, mira, ha vuelto a subir un vídeo, y ha vuelto a subir un vídeo, y hostia, qué guay, venga, voy a volver a verlo, tal, desarrollo ese vínculo. Pero también entra en esta parte, lo que has dicho tú antes, que es muy interesante, que no subas por subir. Es decir, si tú subes por subir, mira, cómo equilibro este peón en mi nariz, la gente no lo va a ver, ¿sabes? Tienes que subir contenido que cada vez esté trabajado, mejor trabajado, y que es una combinación de las dos cosas. Desarrollar ese músculo y ser constante para la audiencia. Claro, o sea, ahí están mis sentimientos encontrados de decir, el día que, o sea, imagínate, tú te comprometes a subir un vídeo o 2 a la semana. Pero ¿te comprometes con quién?
contigo mismo. Vale. Tu objetivo es subir 2 vídeos a la semana y estás empezando, ¿vale? Y subes la primera semana subes 2, la segunda subes 2 y llega la tercera semana y por motivos X se te complica y subes 1 y te toca subir un segundo, que no va a ser igual de bueno que los otros porque no vas a haber tenido tanto tiempo para trabajarlo y tal, pero yo creo, o sea, vamos, creo sinceramente que igualmente tienes que subirlo. Hay algo, ¿sabes? ¿Qué es ese motivo X? De que se ha muerto un familiar. Vale, pues entonces no pasa nada. No tienes por qué subirlo, yo creo. Esto no es una ciencia cierta. Es decir, es o un me da igual, o has tenido un montón de reuniones porque todavía vale, no es te un ganas motivo, la vida, es un ¿sabes? motivo puntual y que está fuera de tus manos, ¿vale? No es que no hayas subido porque eres un perro y no lo has grabado y has dicho, puf, ya lo hago luego y no lo he hecho. Es porque ha surgido un inconveniente y no has podido. Yo en ese caso pienso, no fuerces, no grabes una cosa y la subas por subirla. A no ser que digas, hostia, se me ha ocurrido esta idea que a lo mejor puedes hacer un vídeo hablando precisamente de eso, que es lo que te ha fallado o lo que te ha provocado no poder subir el vídeo y haces una reflexión y tal y no sé qué y lo trabajas bien. O sea, que el vídeo esté trabajado. Aunque a lo mejor no le puedas dedicar la misma cantidad de horas, que no hayas podido irte de viaje y grabar y tal y no sé qué, pero subes un vídeo hablando de por qué no has podido y tiene un mensaje y tiene un propósito y está trabajado en otros aspectos, entonces súbelo. Pero subir por subir, no. Si es un motivo puntual. Yo este ejemplo te lo pongo porque yo sigo a un creador de contenido estadounidense que se llama James Seo, si no me equivoco, que ha empezado a hacer vlogs ahora. Él estaba en TikTok y ahora ha empezado a hacer vlogs en YouTube. Y él se quiere dedicar a hacer vlogs en YouTube. Y ha empezado a subir vlogs y se ha comprometido a subir 2 a la semana, pero por X o por Y, como está creando también contenido en TikTok y luego tiene reuniones empresariales y movidas, pues no podía subir un vídeo y ha subido un vídeo que es infinitamente más corto que los otros que había estado subiendo, pero su vídeo, punto número 1, que me hizo gracias, se llama This is a Filler Blog. O sea, un blog de relleno. Y sube un vídeo donde es él haciendo como una especie de mini blog donde está en diferentes localizaciones de su propia casa, pero te habla de cómo él se ha comprometido consigo mismo y que necesita por él, ese es el concepto del vídeo. ¿Ves? Es lo que te he dicho, es lo que te he dicho yo. Seguir subiendo vídeos, pero claro, eso lo puedes hacer una vez. La siguiente vez ya no puedes hacer eso, claro. porque no vas a subir Pero 25 porque, porque ha sido algo puntual. Pero si ves que se convierte en algo recurrente, ahí es donde tienes que coger una balanza y decir, vale, ¿qué valoro más? ¿Mi tiempo? ¿Mi paz mental? ¿Mi dinero? Y entonces tomas una decisión. Hostia, a lo mejor tiene sentido contratar a alguien para que me ayude con esto y pueda mantener ese volumen. O a lo mejor tiene sentido reducir este volumen y comprometerme con un vídeo a la semana en lugar de 2 y asegurarme de que el vídeo que hago está mejor hecho y no me da un dolor de cabeza y puedo hacerlo bien y que la gente lo disfruta. Ahí hay una balanza. Pero inevitablemente, y en este caso en concreto que me hablas tú, si es alguien que está iniciándose, es algo que has dicho tú al principio del podcast, es muy importante ese volumen. Es muy importante que pongas a funcionar el canal, pongas a funcionar el algoritmo, que YouTube detecte cuál es tu audiencia, que YouTube empiece a enseñar tu contenido y que cuando ya llegues MrBeast siempre dice, cuando tengas 100 vídeos hablamos. No, 100 vídeos igual es algo excesivo, pero cuando lleves grabados 10 o 20 vídeos, entonces ya te puedes preocupar de, bueno, a lo mejor me tengo que comprar otra cámara, a lo mejor voy a reducir y voy a centrarme en hacer un vídeo mucho mejor en lugar de 2. A lo mejor voy a contratar un editor, a lo mejor no sé qué. Pero hay gente que se ahoga todavía no ha cogido una cámara, todavía no ha abierto el ordenador, no se ha creado ni el canal de YouTube y se ahoga en, hostia, ¿y cuándo subo? Hostia, ¿y cuántos hago? Hostia, ¿y quién lo edita? Hostia, y no sé. Y te ahogas. Y no puede ser, tío. Yo creo que eso es algo que has hecho tú últimamente muy bien. Es en plan, tío, voy a coger la cámara y voy a grabar y voy a dejarme de ahogarme en, hostia, ¿sí qué hago? Yo quiero hacer ideas muy grandes y tal y no sé qué. Graba un puto vídeo, hazlo. Y cuando lleves 10, ya te preocupas de cuál es el siguiente paso. Pero el primer vídeo no lo va a ver ni tu abuela. O sea que no tienes que preocuparte de eso. No, desde luego. A ver, no todos tenemos la suerte que, por ejemplo, tenía Casey Neistat, que hasta la mayor mierda era interesante, ¿sabes? Pero no es que es una suerte, es que es un tío que llevaba dedicando a eso durante años. Ya, pero me refiero, o sea, que no tienes la suerte de tener toda esa experiencia detrás de ti y ser capaz de hacer algo interesante de algo ultramundano, ¿sabes? Pero no es suerte, es trabajo. Ya, pero me refiero, o sea, la suerte es que tú ya tienes esa experiencia, ¿sabes? No es suerte, es que tienes esa experiencia. Ya, joder, pero que él ha tenido la capacidad de tener esa experiencia y tú no la tienes. No ha tenido la capacidad, se la ha trabajado. Es a lo que voy, porque tú ves como el inicio de Casey Neistat cuando empezó a hacer blogs. Y dije, bueno, él se inició y tú tienes la suerte. Pero no, Casey lleva años. No, o sea, la suerte es la expresión utilizada, pero no es que no es que haya tenido suerte. Ya lo sé, que es la expresión utilizada, pero es que es una mala expresión. Bueno, da igual. Lo que quiero decir es que Casey supo empezar en un momento de YouTube y aprovechar muy bien cuáles son sus fortalezas. Llámalo ventaja. Puedo aceptar que lo llames ventaja.
Casey tuvo la ventaja, en lugar de la suerte, de que cuando decidió empezar en ese mundo, la plataforma estaba en un punto muy concreto y él tenía un bagaje muy extenso y muy concreto detrás suyo. Y esos dos caminos, esos dos valores, o esos dos, ¿cómo se dice?, variables se cruzaron en el camino y hicieron una situación perfecta. Yo no hablaba tanto de la plataforma, sino de su capacidad de que después de tantos años de trabajo, él era un genio de crear historias y crear historias cortas y que con 4 cosas te haga algo interesante, ¿sabes? Que tú coges esas mismas 4 cosas, no tienes ni idea de qué hacer con ellas. Pero aquí entra el concepto que he hablado al principio, es músculo. Porque si tú ves el primer blog que subió Casey en 2016 o 2015 o 2017, algo así fue, que se llamaba algo así como This is my first blog o algo así se llamaba. Ves eso y lo comparas con el blog que hace un año después, y es una santa maravilla el que hace un año después que el primero que hace. Por un músculo. Porque se ha forzado a ser creativo. No cogió y dijo, bueno chicos, hoy he venido aquí, he desayunado y luego he ido a la oficina y tal, no sé qué. Sino dijo, cada vídeo que haga voy a forzarme a que sea una mini película, una mini historia. A ver, sí que es cierto que inicialmente sí que empieza contando muchas más cosas de ahora camino del trabajo, ahora me toca correr, ahora tengo unos meetings, ahora no sé qué. Pero lo hacía de una manera donde utilizaba muchos ángulos, te contaba ciertas cosas de ciertas maneras y lo hacía interesante que hasta, pues eso, una rutina muy del día a día te podía parecer interesante, sobre todo porque, yo qué sé, de repente pues se paraba en una tienda y te decía, pues mira, aquí hace 50 años había un tío que arreglaba zapatos y además una señora que hacía masajes ahí detrás. Tío, pues yo qué sé, es un dato que te parece interesante y dices, ¿de dónde coño se ha sacado esto? Pero está ahí, ¿sabes? Y entonces el vídeo se hace interesante, pero simplemente es él andando por la calle de camino a su trabajo, ¿sabes? Contándote una historia. Exacto. Ahí está la clave. Yo creo que otra cosa importante que tenemos por aquí apuntada, que es guay que comentemos, es la parte también de cara a cuando te estás iniciando como creador, si te centras más en la parte creativa o en la parte de negocio de lo que es tu proyecto como creador de contenido. ¿Tú qué crees? Depende. Porque las dos cosas son muy importantes. Sí, pero depende, porque si lo enfocas muy como... Yo creo que depende del tipo de creador que seas. Es decir, si tú eres un creador, eres un entrenador fitness, o eres un coach de no sé qué, o tienes un negocio de servicios de no sé qué, o de productos de no sé cuántos, céntrate en la parte de negocio. Es decir, qué ideas de contenido creo para que a lo mejor se posicionen muy bien a nivel SEO o que atraigan un público concreto para que ese público, por pequeño que sea iniciándome, pueda potencialmente convertirse en clientes. Claro, pero ahí tú tienes un negocio y la creación de contenido es un apoyo a tu negocio. Exacto, por eso digo que depende del punto de partida. Si eres como tú o como yo, yo igual no tanto, pero tú seguro, que tenemos un aspecto mucho más creativo, es decir, quiero crear vídeos, quiero contar historias, quiero vivir cosas y contar historias y compartirlas con el mundo, entonces inevitable, 100%, céntrate en la parte creativa. Céntrate en construir una audiencia fiel. O sea, esta pregunta se basa en, inicialmente, cuando empiezas en la creación de contenido, si tu idea es ser un creador, ponte a crear y ponte a crear ideas que te representen a ti, cosas que quieras contar, cosas inquietudes que tengas, y olvídate un poco al principio de lo que es el negocio, si no es tu... De hecho, olvídate cuanto más tiempo tardes en centrarte en lo que es el negocio, mejor. Porque coinciden todos los creadores, yo no he llegado a ese momento todavía, o por lo menos no en el mío personal, coinciden todos en que la parte donde el momento de su camino en el que más se divirtieron, más disfrutaron y mejores vídeos hacían era cuando estaban empezando y no tenían ningún tipo de presión económica, ni de negocio, ni equipo que mantener, ni editores a los que pagar, ni un horario o un schedule que mantener de su vida, ni nada. Claro, pero esto se basa en algo que tengo ahí apuntado y es que cuando tú empiezas puedes arriesgar muchísimo más y hacer muchísimas más cosas porque luego cuando creces y hay una infraestructura y un negocio alrededor, los creadores tienen muchísima más aversión al riesgo. Imagínate que eres un creador que está levantando o que está haciendo de media, yo qué sé, 2.000, 3.000 euros por vídeo que sube, ¿vale? Que es bastante, ya os lo puedo decir. Aquí en España por lo menos es bastante hacer eso por vídeo. Diría que tendrías que tener como de media 2 millones de visitas más o menos por vídeo. Entre 1 millón y 2 millones por vídeo. Pero bueno, no entro en eso. No puedes tomarte el riesgo de decir, hostias, voy a probar esta idea, tal, no sé qué, porque probar esta idea ya tiene un coste base de potencialmente 2.000, 3.000 euros, que es lo que normalmente ganarías con tu vídeo. Si es un flop, pierdes ese dinero. Más luego el coste de hacer esa idea, es decir, mi tiempo, el editor al que voy a pagar, el miniaturero, el equipo, lo que sea.
Por lo tanto, es lo que tú dices, claro, hay un riesgo mucho mayor. Entonces, si te estás iniciando, prueba a hacer locuras, no, a ver, no necesariamente locuras, pero quiero decir, prueba cosas que te apetezcan probar y que no tienes ese riesgo, no tienes esa presión. Igual te das con un diamante en bruto, ¿sabes? Igual encuentras algo que dices, hostia, esto mola mucho, la audiencia le mola mucho, vamos a probarlo. Sí, a ver, la cosa está aquí que la gente que está empezando tiene que aprender que obviamente va a tardar mucho, va a pasar mucho tiempo hasta que veamos, por ejemplo, un Joe Rogan, o sea, un tío que llega a esos niveles en un podcast. Pero si tú estás empezando, tienes la capacidad de arriesgar muchísimo más de lo que puede arriesgar a día de hoy Joe Rogan. Por lo tanto, si tú arriesgas, puede que seas esa siguiente persona que obviamente no va a pasar de la noche a la mañana, sino que, yo que sé, dentro de 10 años seas el próximo MrBeast, seas el próximo Joe Rogan y tengas esas capacidades de decir, he llegado a todo esto porque inicialmente arriesgué. No vayas a lo fácil, a copiar lo que hace sí, a lo que está haciendo todo el mundo, sino arriesga muchísimo más porque es el momento de arriesgar, ¿sabes? Otra cosa muy importante, sobre todo cuando te estás iniciando, bueno, no necesariamente cuando te estás iniciando, pero en el proceso inicial sí. Justamente ahora me estoy leyendo un libro que se llama The Diary of a CEO, que es el del host de Steven Bartlett, el host de ese podcast, The Diary of a CEO, y son 33 leyes for business, algo así, 33 laws for business. Y en uno de los capítulos iniciales habla de los 5 buckets, los 5 cubos que tienes que llenar en tu vida y que tienes que llenarlos en orden y no puedes saltar al cubo 4 o al cubo 5, que son los mejores o los más lucrativos, sin pasar por el 1 y el 2 y el 3, ¿no? Esos cubos son conocimiento, habilidad, networking, lo que sabes hacer, a quién conoces, los recursos que tienes y tu ¿cómo se dice? Tu estatus, no, tu influencia, no sé, ¿me entiendes, no? En plan, joder, no me sale la palabra, tío. Bueno, ¿me entendéis? Esos 5 cubos, ¿no? Primero tienes que aprender algo, adquirir conocimiento, luego tienes que aprender una habilidad, luego tienes que conectar con gente, luego tienes que conseguir recursos y apalancarte de recursos, ya sea dinero, sea sistemas, sea lo que sea, y por último, tu reputación, la reputación que logras construir. El tercer cubo es muy importante en el mundo también de la creación de contenido, es el networking, es decir, después de tener conocimiento sobre lo que quieres hacer, sobre el contenido que quieres crear, después de tener la habilidad de poder crear esos vídeos, de saber hacerlos bien y saber llegar a gente y tal, el tercer paso es con quién conecto en este mundo, de quién me rodeo para crear una atmósfera, para crear un espacio, tanto a nivel personal, de tus conexiones personales, como potencialmente apalancarte de las audiencias de esas personas y que te metan dentro de un mismo círculo, para todavía seguir creciendo. Es decir, cómo conecto con otros creadores y de qué manera lo hago para poder seguir avanzando. Sí, pero aquí hay un debate que, dependiendo del tipo de personalidad que tengas, te puedes centrar en una cosa o en otra. Porque hay gente que piensa que tienes que hacer muy, 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 muy bien el trabajo y centrarte en tu trabajo. Es decir, si eres creador de contenido, crear contenido y que sea muy bueno y tal, y eso atraerá a otras personas y ahí de esa manera creas networking. O, aunque no seas todavía muy bueno, si eres una persona como muchísimo más abierta, por así decirlo. Pero tienes 2 cubos ya rellenos. Tienes un conocimiento y una habilidad y te apalancas de eso para... Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Alex Hawkers. Alex Hawkers ha crecido mucho el podcast desde que empezó, ¿pero por qué? Porque tiene ya mucho conocimiento, tiene una grandísima habilidad, ya tiene reputación. Alex Hawkers ya ha pasado por todo ese proceso de los 5 cubos. Entonces puede empezar un podcast y traer a Jay Álvarez, traer a... ¿quién más ha traído? A Nilo Ojeda, traer a gente como muy top ya directamente y empezar desde un punto de partida mucho más avanzado. Pero tiene esa reputación, ese conocimiento, esa habilidad, esos recursos para comprar micros, para comprar cámaras, para pagar un equipo que le haga un podcast de la calidad que estaba haciendo. Claro, pero por ejemplo, el chico de The Diary of a CEO justamente le dice a sus productores, oye, sus productores le insisten en que tiene que hacer mucho más networking y él está convencido en que tiene que hacer mucho mejor su trabajo y que la gente vendrá a él, ¿entiendes? Sí, yo creo que es por una cuestión suya y es que últimamente está escuchando muchos vídeos, muchos podcasts, viendo muchos vídeos y además me estoy leyendo su libro y esta es una persona un poco necesita, no de validación externa, pero como que... Se define como un social introvert. Exacto, no, pero no solo eso, pero... como que necesita probarse a los demás que es capaz de hacerlo en muchas ocasiones. Y yo creo que por eso esa perspectiva que estás hablando tú, ¿no? De que no quiere apalancarse de su reputación y de su situación actual para acceder a según qué personas y hacer más networking y tal, no sé qué, sino quiere probarse a sí mismo que es capaz de atraer a esas personas por la persona en la que se ha convertido. Entonces yo creo que es una cuestión un poquito más de esta persona en concreto y de sus sesgos y su psicología y de cómo quieras llamarlo. Pero
yo vuelvo a lo mismo de antes. Si es un creador que está iniciándose y no tiene ya esos 3 o esos 2 cubos rellenos de antes, ¿cómo empiezas enfocándote en el networking? Ayer lo hablábamos, ¿no? Nosotros queremos empezar a traer aquí invitados al podcast, invitados y creadores y gente guay que podamos aprender de ellos, que ellos puedan potencialmente aprender de nosotros y también podamos acceder a sus audiencias, no nos vamos a engañar. Si eres un creador que quiere estar en el podcast, escríbenos, igual podemos hacerlo. Pero nosotros nuestra idea es, hostia, y si ya escribimos a tal persona y a esta otra y tal, no sé qué, y dijimos, tío, creo que es mejor que empecemos por unos invitados que a lo mejor no sean tan conocidos, pero que tengan muchísimo que aportar y que cuando una vez escribamos a X persona, llámalo Willy Rex, llámalo Ibai, llámalo Colin and Samir, MrBeast, no sé, queremos traer gente de ese palo en el futuro, que no vean que estamos escribiéndoles o que queremos hacer un podcast con ellos únicamente vamos a apalancarnos de su imagen. Es decir, igual, quién sabe, les escribes y te contestan y haces el podcast y eres un pelele y todavía no tienes audiencia y te apalancas y mira, igual tienes suerte. Pero creo que el camino correcto es, punto número 1, voy a crear mi audiencia, voy a crear contenido, voy a probar que sé hacer esto, que tengo algo que contar, voy a empezar a traer gente y luego ya poco a poco empiezas a entrar en toda la parte de networking, con todo lo que tenga que ver con tu camino como creador de contenido. Volviendo un poco al tema del negocio, de centrarse en el negocio, centrarse en crear contenido, el otro día Ali Abdaal en un podcast, creo que precisamente con Stephen Bartlett, hablaba es de que el creador, tú eres creador de contenido, ¿vale? Y empiezas y tal, pero empiezas a crear una audiencia y creas un negocio y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Ali Abdaal habla de esta nube sobre la cual el creador siempre tiene que estar. El creador siempre tiene que estar encima de la nube y nunca puede bajar debajo de la nube. ¿Qué hay debajo de la nube? Todos los sistemas, todos los procesos, todo, pues aquí hay que contactar con este, hay que contactar con aquel otro, la página web, el producto, la contabilidad, no sé cuántos. El creador siempre tiene que quedar por encima de esta nube. Tiene que poder crear, tiene que poder estar en su mundo, crear y hacer, o sea, se lo ha ganado. Es decir, ella es la persona o él es la persona que ha creado esa audiencia y ese ecosistema donde puede crear contenido. O sea, que yo creo que lo tiene más que ganado. Entonces, yo creo que inevitablemente cuando empiezas a tener una audiencia importante, como a lo mejor podemos ser nosotros, hay muchas cosas que tienes que estar pendiente, ¿no? Nosotros estamos pendientes de la newsletter, estamos pendientes del producto de Creator Academy que vamos a sacar dentro de poco. Suscribiros a la newsletter si queréis enteraros de cuándo sale. Queremos desarrollar todas esas verticales de negocio que van atadas a nuestro podcast, a nuestra creación de contenido. Pero tiene que llegar un momento en el que todas esas vertientes o esas verticales deberán quedar por debajo de las nubes y nosotros tendremos que centrarnos única y exclusivamente en vamos a hacer el mejor podcast posible, vamos a traer a las mejores personas posibles a este podcast y vamos a tener conversaciones increíbles. Yo creo que, por ejemplo, Nude Project es un gran ejemplo de alguien que está haciendo esto. Los chicos de Nude Project tienen una marca ya increíble que factura millones y probablemente, bueno, a ver, Alex está muy metido en tema, porque es el CEO, creo, y está muy metido en tema negocio y tal, pero yo creo que están un poquito, en cierta manera, un poquito encima de la nube. Es decir, están haciendo podcasts con gente muy interesante, están cambiando el set, no sé qué, no sé cuántos, llevan yéndose de viaje, que si con Iman Gadzhi lo hicieron en el avión, que si no sé qué. Yo creo que poco a poco tienen que estar cada vez un poquito más encima de la nube. Es decir, que, por ejemplo, Bruno creo que es el director creativo, pues que esté ahí metido encima de su nube de lo que es la dirección creativa de la empresa y que todo lo que son sistemas de pagos, de procesos, de recursos humanos, de no sé qué, eso es algo a lo que no tienen que preocuparse llegado a cierto punto. A ver, obviamente siempre, cuando eres dueño de negocio, siempre vas a querer estar enterado de cómo está tu negocio, ¿sabes? Pero no de cada uno de los detalles y minucias que hacen que tu negocio avance. Obviamente, si en el futuro hay un problema, pues vas a tener que enterarte y vas a tener que llegar al fondo de ese problema para poder solucionarlo. Pero sí que es cierto que te tienes que llegar a un punto en el que tú te tienes que rodear, para que eso pueda seguir avanzando, te tienes que rodear de gente que se encargue de todos esos pequeños pasos. No para que se encargue, sino que lo haga mejor que tú incluso. Sí, y que tú tengas la posibilidad de crear, porque al final, como creador de contenido, sí, está muy bien crear muchas líneas de negocio, crear un montón de cosas, pero si tú le estás dedicando la mayor parte de tu tiempo a hacer todo eso, cuando te toca crear, no solo tienes poco tiempo, sino que tu cerebro está muy machacado como para empezar a sacar ideas y como que ya estás cansado y no tienes tantas ganas de crear y... Al final, joder, nosotros, por ejemplo, en tu caso a ti la parte de negocio y de crear sistemas y tal te mola muchísimo más. Y a mí me mola muchísimo más, por ejemplo, la parte creativa del negocio y el hacer ideas que se me pira un poco la cabeza a veces y me invento fumadas y pues hacemos cosas. Pero si te toca hacerlo todo y estás empezando, empieza primero por la parte creativa y vuélvete loco, arriesga. Si eres alguien creativo, sí, claro. Y arriesga. Y vamos, si quieres ser un creador de contenido de ese estilo, tienes que ir por ahí. En cambio, si el contenido solo significa un añadido a tu negocio,
céntrate primero en crear sistemas y luego el contenido irá detrás, ¿sabes? Exacto. Entonces, como decíamos al principio, yo creo que depende de cuál es tu punto de partida, depende de cuál es el enfoque que tomas en la creación de contenido, tendrás que enfocarlo desde un punto de vista o desde otro. Y para cerrar esto, quiero decir una cosa que no sé si lo leí, lo escuché, lo vi, no me acuerdo. Pero alguien dijo, un creador de contenido tiene que dejar tiempo para no hacer nada. O sea, no un creador de contenido como tal, pero un creador, una persona creativa, tiene que tener tiempo en su día a día para no hacer nada. Tiene que tener la posibilidad de aburrirse. Porque si no se aburre, si no tiene tiempo para no hacer nada, esa creatividad no existe. Y esto va muy de la mano en algo que hemos hablado en otro podcast, y es, pensad, la audiencia, los que nos estáis escuchando o viendo en YouTube, ¿cuáles son los momentos en los que se os ocurren vuestras mejores ideas? Van a ser momentos en los que estéis en la ducha, estáis conduciendo, estáis a punto de iros a dormir, estáis en momentos en los que no estáis bombardeando, son momentos en los que estás dejando que tu cabeza fluya y se vaya y coja caminos y explore cosas. En el momento en el que tú dejas de bombardear con información tu cabeza, tu cerebro tiene que entretenerse con algo, dice, hostia, si no me están alimentando, tendré yo que buscar con qué alimentarme. Entonces ahí empieza a explorar caminos y es donde la creatividad surge. Entonces, si eres creador, tienes que pensar en que tienes que tener esos momentos de aburrimiento o de sentarte a mirar una pared blanca y decir, bueno, ¿qué? Porque cuando llevas 10 minutos pensando mirando en una pared blanca, dirás, hostia, ya no es tan blanca. Igual no es tan blanca, hostia, ves eso y aquello y no sé qué. Y entonces tu cabeza igual te vuelves loco o igual no. Pero quiero decir, tu cabeza empezará a hacer algo. Así que si eres creador y notas esa falta de creatividad, date el permiso de aburrirte. Entonces, en resumen, dependerá mucho de cuál es tu punto de partida, el hecho de que tengas que centrarte en todas estas cosas que hemos hablado hoy. Si tienes que centrarte en la continuidad o no la continuidad, si tienes que hacerlo por un motivo o por otro, si tienes que centrarte más en el aspecto de negocio o aspecto creativo, en el aspecto de networking o de mejorar tu habilidad, etcétera, etcétera. Así que analiza muy bien cuál es tu punto de partida, céntrate en las cosas adecuadas según el punto de partida en el que estés. Y lo más importante, como digo en muchos podcasts, saca el móvil, saca la cámara, dale a grabar y cuenta algo. Empieza hacer ese primer pasito, porque si no haces el primero no vas a poder hacer el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el 23º. Vale, yo quiero acabar el podcast con una petición muy especial para la gente que nos ve, y es, por favor, si tenéis alguna pregunta sobre creación de contenido, porque esto lo he repetido en algún podcast y lo he dicho alguna vez por Instagram y en alguna publicación, si queréis que hablemos de un tema específico, mandádnoslo, mandadnos por comentarios qué temas queréis que tratemos en relación a la creación de contenido, qué temas queréis o sea, si queréis que hablemos de alguna noticia específica, de algún creador en concreto, porque todo eso no solo nos ayuda a nosotros, sino que os ayuda a todos vosotros a resolver todas esas dudas que tenéis. Yo creo que la mejor manera de hacer esto es que, si lo tenéis en este podcast en concreto, dejadlo en los comentarios, 100%. Pero ya aprovecho para deciros que dentro de muy poco vamos a sacar, creo que lo he comentado en este mismo podcast ya, una plataforma, un producto digital que va a ser gratuito originalmente, donde vamos a ofrecer muchísimas herramientas, muchísimo conocimiento, muchísima formación para todos vosotros de manera completamente gratuita, pero crearemos un espacio donde podamos, que esté dedicado única y exclusivamente a que la gente suelte cosas, suelte dudas, suelte preguntas que nosotros podamos responder de manera extensa, ya sea a nivel podcast o a nivel exclusivo dentro de esa plataforma que, como ya he dicho, está in the making y va a ser increíble. O sea, literalmente vamos a hacer lo que nosotros necesitábamos cuando empezamos en este mundo. No sabíamos ni por dónde empezar, y todos esos errores que hemos ido cometiendo durante el camino y que mucha gente comete, podamos evitárselos a todos vosotros que estáis empezando. Si queréis enteraros de cuándo sale eso, evidentemente lo comentaremos por aquí por el podcast, inevitablemente, pero las primeras personas que se van a enterar son los que estéis suscritos a la newsletter. Tenéis el enlace en la descripción, aparte de semanalmente enviar un correo con muchísima información de valor, consejos, trucos, noticias y demás. Por ahí lo anunciaremos cuando salga, así que si no queréis perderoslo, newsletter. Y ya está. Y con esto hemos acabado. Adiós.